Hola, muy buenas. Estamos aquí de nuevo y, bueno, estamos ya en la sesión 4. Sí. ¿Qué vamos a tratar hoy? Pues bueno, pues digamos la base, el pilar de nuestro sistema, ¿no? Que es hablar de biología. Al final es un poco donde somos más potentes, ¿no? Sí. Entonces hoy vamos a hablar de la biología en los filtros de arena y los principales problemas que tenemos asociados al biofilm, los productos de desinfección, los subproductos que se crean con la desinfección, cómo se crean y cómo reducirlos, que son las tricloraminas, trialometanos y cloratos. Y esto creo que te lo voy a dejar a ti, que eres muchísimo más... Tienes más conocimiento que yo. Pues bueno, al final la biología pues es un grave problema en los filtros de arena y es un poco lo que hablábamos en la sesión 1, ¿no? Si Dryden se distingue por algo, por Howard, es precisamente por traernos, por aportar a este mundo de las piscinas ese enfoque, ¿no? Es decir, pues la biología, ¿cómo vamos a combatirla? Vamos a intentar entenderla. Se trata de prevenir en vez de curar, en vez de diseñar biocidas carísimos para poder atacar a uno o a otro determinado bicho. Actuar antes de que haya problemas. Exacto. Entonces, al final, ¿cómo sobreviven las bacterias en una piscina? Me dijiste que le diera esto, pero eso no va, ¿eh? Tienes que darle bien. A ver. Ahora. Sí. Es que tenemos un vídeo muy chulo. Sí, no funciona bien. Entonces, la bacteria, si entiendo bien, se pega a algo, una superficie, y ahí es cuando se agrega un moco. Y por mucho que tú metas ahí, no vas a conseguir atacar. No va. Al final, bueno, la Organización Mundial de la Salud, por eso que nadie piense que estamos en contra del cloro, ni de los químicos. El cloro es el mejor invento químico de la humanidad. Es decir, gracias al cloro, pues los países que tienen acceso a él, que son prácticamente todos, porque es muy fácil de conseguir, la mortandad infantil ha descendido un montón, ¿no? Porque evidentemente pues tenemos acceso a agua clorada y por lo tanto agua potable. Pero es como todo, en exceso es malo, y sobre todo los subproductos son malos. Entonces la Organización Mundial de la Salud dice que con un agua a partir de 0,5 ppm de cloro, cualquier bacteria va a quedar desinfectada más o menos en 20 o 30 segundos, ¿no? Y sin embargo eso es un misterio porque realmente no ocurre. Eso sí están las bacterias flotando. Entonces sí las mata, pero en el momento que tocan, como vemos en el vídeo, pues una pared, automáticamente segregan esa barrera protectora y muchas de ellas, incluso atacando con 50 ppm de cloro, no eres capaz de acabar con ellas, ¿no? Se desarrolla el biofilm pues en cualquier superficie. Lo que necesitan es una superficie de contacto. Y resulta que en una piscina, pues si nos ponemos a analizar, la mayor superficie de contacto, curiosamente, es el medio filtrante. Bueno, entonces, claro, la piscina tiene unos bastantes metros cuadrados. Por ejemplo, podemos hacer un cálculo de una piscina de 25 por 12,5 y para un caudal de 120 metros cúbicos hora utilizamos 2 filtros de 2000, por ejemplo. Correcto. Entonces, una superficie de unos 6 metros en total y un metro cúbico de arena son 3.000 metros cuadrados, pues nos sale que tenemos una superficie total dentro del filtro de 18.800 metros cuadrados. Bien. Es bastante superficie. Bastante, comparada con la de la piscina, que son, si cogemos el alicatao, digamos, lo que son las superficies de baldosa, 425, ¿no? Es decir, el 98% de la superficie de contacto la tenemos en el medio filtrante. Sin embargo, las autoridades sanitarias, y esto ocurre en todos los países, ante un brote de pseudomona, de legionela, cualquier cosa, pues siempre nos mandan a actuar sobre la piscina. Hiperclorar, no sé qué, no sé cuánto, vaciarla, renovar agua, siempre nos mandan a actuar sobre ahí y nunca, jamás miran lo que ocurre dentro de un filtro, ¿no? ¿Sabes dónde más está la superficie? Bueno, si no sabemos lo que pasa, ¿qué es lo que ocurre dentro del filtro? Pues entonces, si tenemos biofilm dentro del filtro, vamos a crear unos canales preferentes y vamos a tener en ciertos lugares un apelmazamiento. Estas son los que se llaman las mud balls. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos una superficie que sea constante o que sea confiable y vamos a tener una filtración inestable. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando el agua empieza a ir por unos canales preferenciales que son como unas autopistas, porque el agua deja de ir por donde debería ir y empieza a ir por estos canales preferentes,
el agua pasa mucho más rápido. Y al pasar mucho más rápido, incluso puede romper uno de estos mood balls, en los que tenemos ahí una fiesta de bacterias, y todas se van para afuera. ¿Y dónde acaban? La piscina. La piscina. Ese es el resultado, el típico color blanquecino que se encuentra a veces. Les pasa a muchos mantenedores y dicen, jo, tenía la piscina bien, tal cual, y de repente llegas un día por la mañana y te la encuentras blanca, lechosa. Es precisamente pues porque se han descargado de repente un montón de bacterias, encuentran un montón de superficie, mucho agua para reproducirse, y evidentemente es lo que tenemos, ¿no? Un aumento de turbidez. Y el cloro se lo come en nada, ¿no? Porque las bacterias crecen más rápido de lo que somos capaces de matarlas, ¿no? En definitiva, tenemos una filtración deficiente. Tenemos dentro del filtro, está completamente contaminado. Es inestable, ¿eh? Nos puede generar pues, grandes problemas. Al final, si no tenemos biofilm, nada de apelmazamiento, no hay canales y la filtración, pues evidentemente, más que eficiente, debería ser estable. Nos podemos confiar en ella. El segundo problema del biofilm es que es la casita donde crecen todos los bichos. Ya no es solo que acabe con, o sea, que disminuya el rendimiento de nuestra filtración, sino que es justo el entorno apropiado para que todos estos bichitos indeseables pues los tengamos en nuestra piscina, ¿no? Como nos habías dicho antes, también las bacterias crecen a una velocidad bestial. Pero bueno, si no tenemos biofilm, pues no tenemos pseudomonas, amebas, legionela y evidentemente no hay otros patógenos, ¿vale? El vídeo que teníamos ahí atrás. ¿Cuál? ¿Eso qué es? Eso es una ameba, la veremos luego en la sección de patógenos. Es un organismo unicelular que fabrica y contrae esos brazos. Y la otra pequeñita, que es así en bastón, esa es una legionela. Y es curioso, pero suelen hacer una especie de simbiosis. La ameba se la come y queda la legionela escondida, por eso a veces ni aparece en los análisis, ¿no? Pero bueno, veremos cómo acabar también con las amebas. Muy bien. O por lo menos que no las tengamos en la piscina. El tercer problema del biofilm, es decir, el 1 nos estropea el filtro, el 2 casita para los bichos, el 3 subproductos, ¿vale? El más famoso es las tricloraminas, el más famoso y el más conocido y el más fácilmente detectable, ¿no? Que es ¿Y cómo se crean las tricloraminas? ¿Cómo se crean? Pero bueno, es más famoso porque es el que lo olemos, ¿no? Cuando entras en cualquier sitio y dices, huele a cloro. No huele a cloro. Lo que estás oliendo son las tricloraminas. El cloro en disolución en el agua, yo no puedo saber si un vaso de agua, por ejemplo, tiene azúcar o tiene sal solo con el olfato. O sea, a no ser que salga afuera, yo no voy a detectar que una cosa está disuelta en el agua. Pues bien, en las piscinas hay orina. O sea, eso es normal. Hay sudor y luego, para que os hagáis una idea, pues las piscinas de competición, pues los atletas a lo mejor están entrenando 4 horas seguidas y no salen al baño. Los niños, cuando entran en el cursillo con 200 niños por la mañana, si estás abajo en la sala es bastante interesante cómo cae el cloro, ¿no? O sea, porque entran todos y según entran todos orinan. Bien, nosotros somos seres, porque al final estamos respirando. Oxígeno, nitrógeno es la mayor parte del aire que respiramos, el mayor porcentaje es nitrógeno. Entonces lo eliminamos a través de la respiración, pero también a través de la orina y a través del sudor. Somos seres nitrogenados, ¿no? No es peligrosa el gran contenido, nos vamos a centrar en los dos más importantes. El 80% es urea, que en principio no debería ser dañina. Hay cremas de urea, las señoras las usan. Y el amonio, ese es el que es verdaderamente dañino, ese es el que nos preocupa, ¿no? La urea en principio no nos preocupaba hasta que nos damos cuenta de que también, ¿qué le pasa a la urea? La urea es el alimento. Es justo el alimento, es un alimento para las bacterias que nos lo vuelven a romper la urea en amonio, que es un NH3, ¿no? La urea ya tiene varios compuestos de carbono, pero al final las bacterias nos la transforman en amonio. ¿Qué ocurre? Que el amonio, al reaccionar con el cloro, me crea cloraminas, ¿vale? La primera, pues la mono, la di y la tri. Eso significa la mono, que solo tiene un átomo de cloro, la di tiene 2, la 3 ya tiene 3 átomos de cloro, y como el cloro es un gas,
¿eh? En el momento que se va juntando, esto es como cuando vas cogiendo a un niño y le vas dando globos de gas. Llega un momento que si le pones muchos globos, el niño sale volando. Pues esto ocurre exactamente, ¿no? Llega un momento que el nitrógeno con los átomos de cloro pues es capaz de salir de la disolución del agua. Si no tenemos biofilm, no tenemos tricloraminas. Dijimos que salen, ¿no? Sí. ¿A dónde van? Para arriba. Para arriba. ¿Y qué tenemos normalmente? Pues tenemos problemas de corrosión bastante grandes, ¿no? Es muy común. Bueno, de hecho, pues la mayoría de las piscinas públicas las fabrican con vigas de madera y cosas por el estilo, buscan materiales que no sean que se puedan oxidar, precisamente porque son conocedores de este problema. Pero bueno, podremos anticiparnos, ¿no? Eso es si nos preocupamos por el edificio. Pero nosotros, ¿dónde estamos? Abajo, justo a ras de eso. Justo a ras, y encima agitando, favoreciendo, ¿no? Con lo cual somos los primeros que nos zampamos las tricloraminas. Ellas entran a través de nuestros pulmones y esa pues, bueno, es nuestra parte más débil. De hecho, por eso estuvimos casi 2 años todos llevando mascarilla, ¿no? Porque cuando nos encontramos con un patógeno, la mejor manera, es muy difícil que nos ataque a través de la piel, pero si nos entran las membranas respiratorias, nosotros en los pulmones tenemos 70 metros cuadrados, si los pusiéramos de largo. Entonces es una manera muy rápida de entrar en nuestro sistema. Provoca asmas y sobre todo en los niños pequeños. Bueno, por eso este curso, aunque parezca largo y pesado para ellos, Howard, pues una de las cosas que hizo, por las que entró en el mundo de la piscina, es cuando hicieron un estudio precisamente de por qué había mucha incidencia en los niños de asma, y sobre todo se dieron cuenta de que la culpa era de las piscinas, ¿no? Y es por las tricloraminas. Como ya lo había solucionado con los delfines, pues fue bastante fácil el salto de su sistema clorado a otro. Otro día podemos hacer otras charlas si quieren de esto. Vale. Es divertido. Yo es que soy un friki, ¿nos vamos a hablar de esto? Bueno, al final, el resumen de todos los productos, si son volátiles, son tóxicos. Eso nos tiene que quedar muy claro. ¿Cómo reducimos? Pues ¿o cómo eliminamos? Pues tenemos dos posibilidades, ¿no? Método clásico, que es con un biocida. En este caso el dióxido de cloro, hablaremos de él en la sesión 8, porque a veces pues, bueno, pues es inevitable, hay zonas a las que no podemos llegar, pero lo mejor es prevenir en vez de curar, ¿no? O sea, el dióxido de cloro, digamos que rompe el escudo que tiene, que el cloro no lo puede romper. Sí, el dióxido lo veremos en la 8, o sea, es mucho menos potente, mucho menos oxidante, pero tiene la ventaja de que atraviesa el biofilm, con lo cual es capaz de llegar a la bacteria. Pero es bastante más inteligente prevenir. Usamos el AFM, del que hablaremos especialmente en la sesión 5, ¿vale? De los cloros combinados, ¿qué decir? Pues que también es importante distinguir entre los tipos de cloraminas, ¿no? Pues tenemos cloraminas buenas y cloraminas malas, ¿eh? Las cloraminas que pueden resultar buenas son las nuestras, es decir, las orgánicas, las que formamos nosotros. Sin embargo, las malas son las tricloraminas. Nos pasó que con el AFM, a la hora de analizar cloro combinado, pues el AFM, si te pones a mirarlo, analizando la pastilla, la DPD3, que te mide el total, menos el DPD1, prácticamente no hay diferencia de cloro combinado entre el AFM y la arena, pero sí en la composición del cloro combinado. La arena, el 90%, entre el 80 y el 90 son las cloraminas malas, y en el AFM entre el 80 y el 90% son las buenas. ¿Cómo lo solucionamos? Pues lo veremos también pues, con la famosa capita de 10 centímetros, si tenemos verdaderamente ese problema. Otro de ellos, el cloroformo. Bueno, en España, por ejemplo, nos preocupa menos, ¿no? Nos preocupa menos porque no se mide. Está claro. Si no lo medimos, no lo tenemos, no lo padecemos. Al final es como el cloro combinado. Tenemos el cloro combinado, pero no sabemos qué parte es buena y qué parte es mala. Por ejemplo. ¿De dónde nos viene? De la materia orgánica. De los orgánicos, ¿vale? O sea, las cloraminas vienen de la parte del nitrógeno, el cloroformo viene de la parte de la molécula... Epa, ¿qué me pasó? Me cayó. Hola. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Bien. De las orgánicas. Claro, esto es porque se rompe de cierta manera.
O bien el cloro O ultravioleta. o ultravioleta, que también hablaremos de ella en otra sesión. Es decir, al final cualquier molécula orgánica es una cadena de carbono, ¿eh? Y el más pequeñito, el metano, ¿no? Ya tenemos pues un carbono, 4 hidrógenos, esa es la molécula orgánica más pequeña que podemos hacer. ¿Y esta qué pasa? Que reacciona con el cloro, pues formando lo mismo que las cloraminas, clorometano, diclorometano o triclorometano, o también llamado cloroformo. Evidentemente el cloroformo suena mal hasta el nombre, ¿no? Sí. No creo que nos guste respirarlo, ¿no? Mucho ¿No? lo que es. Vale. Entonces viene principalmente de materia orgánica. Cuantos menos orgánicos tenemos, menos posibilidad, ¿no? O sea, lo que nos interesa es retirar orgánicos de la piscina, ¿no? Ocurre exactamente igual que las cloraminas. Se nos meten en los pulmones, pero estos van directamente, más que afectarnos al asma, van directamente al sistema nervioso. Especialmente peligrosos para los niños, claro. Los niños, en realidad, pues toda la barrera hematoencefálica no la tienen desarrollada. Entonces se supone que el trialometano es también un disruptor neuronal, que se llama, ¿eh? O sea, tampoco, o sea, para los niños pequeños no es bastante recomendable. ¿Cómo medimos los orgánicos? Porque al final, Armando, ¿y cómo quitamos ahora los orgánicos de la piscina? Primero saber cuántos orgánicos tenemos, ¿no? Pues se usa pues un test que es la oxidabilidad por permanganato, ¿vale? Entonces eso nos da pues una cantidad de los orgánicos que nos podemos encontrar en el agua. Cuanto más baja sea la concentración, menos orgánicos, ¿no? Al final, esos orgánicos, que son el alimento también para las bacterias, aumentan el consumo de cloro y sobre todo nos generan esa mayor formación de cloroformo, ¿no? ¿Cómo lo reducimos? Pues reduciendo la materia orgánica. En principio, con el AFM vamos a retener muchísimo más orgánicos, con el nuevo, con el NG, porque es hidrofóbico, lo veremos un poco más en la sesión 5, y luego también coagulando y floculando, es decir, si somos capaces de retirar esos orgánicos que están en disolución, pues les quitamos el alimento a las bacterias, ¿no? Lo veremos también en la sesión 6. Joder, ¿qué temas tenemos que tratar, ¿no? ¿Nos aguantarán? No lo sé. Igual pasa nada para final. Vale, cloratos. ¿Cloratos? ¿Qué hablamos de cloratos? Bueno, pues cómo se forman y qué tipos hay. A ver, pues el cloro nos lo podemos encontrar siempre en muchas formas en la piscina, ¿no? Lo veis ahí abajo, pues desde el cloro en sí mismo, hipoclorito, clorito, clorato, perclorato, en función de los grados de, en este caso, de oxidación que tengan, ¿no? Pero esos estados, en función de las circunstancias, temperaturas y tal, pues pueden ir cambiando, puede ir equilibrando la balanza hacia un lado o al otro. El hipoclorito es precisamente pues uno de los más inestables, ¿vale? Principalmente, claro, el hipoclorito sódico, ¿tú qué crees? ¿Que es el que más se usa o el que menos se usa en piscinas? El que más, es el más barato, ¿eh? El hipoclorito sódico procede de la reacción también con la sal común y es el que más utilizamos. Pero ese se va transformando del ion hipoclorito al clorato. ¿Qué pasa con el clorato? Pues que nos oxida el hierro de nuestra hemoglobina. La hemoglobina es una sustancia que tenemos en sangre que resulta que es la que los glóbulos rojos. Sí, que transporta el oxígeno. Es la que nos lleva el oxígeno a través del torrente sanguíneo a todas nuestras partes del cuerpo y especialmente al tarro, ¿no? Que es el que más oxígeno necesita. Pues entonces lo que hace es, digamos, bloquea la hemoglobina, convirtiéndola en metahemoglobina. Ya no es capaz de transportar oxígeno. Si no es capaz de transportar oxígeno, no nos llega oxígeno al cerebro. ¿Cómo lo notamos? Principalmente, pues al principio son dolores de cabeza, mareos, lo mismo que si entrases pues en un espacio confinado, una cosa con CO2, por ejemplo, pues al final pues tú empiezas a encontrarte mal y no sabes ni siquiera por qué, ¿no? Lo más importante son valores límites. La norma DIN 19643, ahí lo veis, 30 miligramos. La norma suiza 10. En el Real Decreto 742 de España ni siquiera se menciona, ¿no? Así como pues en muchos
países, como hablamos para todos los hispanohablantes, en muchos países que también hablan castellano, los treorometanos para ellos no existen. Es cierto que es un análisis caro, cuesta, pues hacer un análisis de treorometanos en el aire cuesta unos 300 euros, una cosa por el estilo. Si tienes que hacerlo un par de veces al año es complicado, pero bueno, hasta que las autoridades no lo obliguen, está claro que nadie los va a medir, ¿no? Esta es una curva para que os hagáis una idea de cómo va bajando la concentración del ion hipoclorito y cómo va subiendo los cloratos. Y dices tú, pero esto, ¿cómo lo puedo gestionar? Porque no depende de mí, ¿eh? Al final, a una temperatura de 36 puedes perder un 50% de cloro activo, simplemente en el almacenamiento. Y lo que piensas que tú estás dosificando hipocloritos, en realidad estás dosificando cloratos a las piscinas, ¿no? Al final, evidentemente, como en el controlador ve que no sube, pues estás consumiendo mucho más cloro, porque al final tienes la mitad de cloro, ¿eh? Y al final la concentración de cloratos llegará a duplicar incluso, ¿no? Al final se multiplica por 4. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo prevenir un poco, ¿no? Evidentemente, el más peligroso es el hipoclorito sódico, el menos sería el hipoclorito cálcico, porque evidentemente es sólido, sí, son pastillas, y es mucho más estable. Podríamos tener menos problema con clorogas, pero tenemos mucho más problemas al dosificarlo. A mí no me gusta nada dosificar clorogas, ¿no? Bueno, evidentemente el cálcico es un poco más caro y la gente por eso lo rehuye. ¿Cuál puede ser otra solución? La GEN. Esa es la solución, ¿eh? Esa es la solución para piscina privada, ¿no? Es simplemente pues que no introducir un elemento más en el agua. Al final, si estás dosificando un producto, estás alterando sales, estás alterando cosas. Con el DAGEN, como no necesitamos dosificar ningún producto químico, pues evidentemente nunca se van a generar cloratos, pero hablaremos del... En la 8. ¿Eh? En la 8. Vale. ¿Qué más soluciones podemos tener, John? Pues la más simple, la básica, pero no es la más barata, me imagino. Renovar más agua. Claro. Al final, renuevas agua, tienes agua sin cloratos. Eso es lo que nos recomiendan las autoridades sanitarias en todos los sitios. Dices, oye, que tengo el cianúrico por las nubes, que tengo los cloratos. Bájalo al 50%, ¿qué tienes que hacer? Rellenar la mitad. Vaciar la mitad de la piscina, Sí. ¿eh? O sea, que es una solución muy sostenible, ¿eh? Tirar la mitad del agua. La otra, guardar bien, ¿no? Guardar bien en un filtro a ser posible frío y oscuro. Normalmente ya ves tú donde suelen tener tiradas las garrafas de hipoclorito. ¿Y qué más? ¿Qué más? Sí. Ya lo tenemos, ¿no? Al final, si nosotros reducimos, por un lado, la demanda de oxidación, no vamos a consumir cloro. Es decir, los cloratos se forman porque estoy dosificando cloro. Si necesito dosificar pues un 40% menos de cloro, un 40% menos de cloratos, ¿no? Y por último... ¿La GEN o el hipoclorito? Ahí lo tenemos, ¿eh? Entonces ya automáticamente pues nos hemos olvidado del problema. Bueno, esta era una piscina aquí al lado, aquí cerca, tenían una piscina terapéutica, ¿eh? Para que os hagáis, pues eso, son piscinas de rehabilitación. 33 me parece poco, porque las piscinas de rehabilitación las temperaturas son altísimas, 37, porque claro, estás... 37. Son 37, por eso te digo, estás rehabilitando, entonces si no te mueves y entonces evidentemente las temperaturas son altas. Muchos bañistas, fíjate, 50-80 en una piscina de 40 metros cuadrados, 50 metros cúbicos. Tenían los trialometanos por las nubes y cloratos. ¿Cuál era el problema? Tenían un filtro pequeño, bajo y con cloro líquido. Por lo menos era Calplas, ¿eh? Sí, es un FB, ¿eh? Sí. Sí. ¿Cómo se nota que Agua Solar? ¿Eh? Sí, 30 años lleva. 30 años lleva, ¿eh? Joder. 20 por lo menos. Por eso te digo. Bueno, un filtro de 640 y para cumplir la norma suiza hubiésemos necesitado otros 2 filtros más, ¿no? Por tema de recirculación. 3 de 840, es verdad, y ese era un 640. Al final, pues bueno, no había espacio, como suele ocurrir siempre, y se instaló una de compromiso, un 840 y el DAGEN. Los resultados, pues fueron buenos, pero no del todo. Al final, ves que el límite de cloro combinado es 0,2, llegaron a 0,21, 0,54 en cloratos
y los trialometanos, que es 0,02, pues estábamos en 0,07. Entonces, gracias de nuevo al Flowis, oye, qué cantidad de cosas y de problemas que ha resuelto el Flowis. Sí. Se dieron cuenta que no daba el caudal. ¿Verdad? Que sacaron el ZPM, que estaba cargando mucho la pérdida de carga, metieron un Flowis para comprobar y vieron ya que el caudal era el adecuado para lavar. ¿Ves cómo lo que aprendimos en la otra sesión de la bomba, como en la misma curva, al quitarle pérdida de carga, de repente pues el caudal aumentó justo a lo que necesitábamos para lavar? Oye, igual se aprende algo con este curso, ¿eh? Sí. Joder. Los resultados entonces ya automáticamente los mejoramos y superamos las expectativas, incluso sin cumplir el caudal de renovación, sin cumplir la norma, pero el combinado bajó a 0,06 cuando el límite es 0,2, menos de 0,1 en cloratos cuando el límite es 10 y 0,018 trialometanos, ahí ya vamos justos, pero bueno, que el resto de Europa es 0,7, o sea, es Suiza la que es muy exigente con los trialometanos, ¿no? Como resumen, John. Bueno, pues a ver, entonces, si no tenemos biofilm, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una reducción de las tricloraminas. Y de los productos. Sí. Tenemos, si quitamos la materia orgánica... Bajamos los trialometanos y además, gracias a la floculación y la coagulación, mejoramos todavía más. Y si queremos reducir todavía más los cloratos, pues usamos el DAGEN o el hipoclorito cálcico. Pues yo creo que está ¿Me claro. lo aprendió bien? Sí, muy bien. Bueno, fenomenal. Bueno, en pues... las consultas, como siempre aquí, y en la siguiente hablaremos de la FM, por fin, porque llevamos 4 sesiones y todavía no hemos dicho lo que es el FM. Una cosita, pero todavía nada. Todavía la gente no lo sabe. Muy bien, nada, pues les contaremos cómo se hace, qué consiste y esperemos que sepamos transmitir bien lo que es este producto, que es un cambio en todo el tema de piscinas e incluso en tratamiento de agua. Claro. Por fin, la biología viene al tratamiento del agua. Sí, muy bien. Cualquier cosilla nos tenéis en nuestros correos. Hasta otra. Chao. Gracias. Adiós.